Buen día, mi nombre es Néstor Flores, soy uno de los asesores del Grupo de Ediciones de Arte Nacional. Queríamos empezar a comentar lo que ha pasado en este tiempo. Ellos se acercaron al despacho hace aproximadamente 2 años y medio, en el cual nos solicitaron revisar su expediente, en el cual encontramos un asunto que pues ya tenía en ese momento como 5 años de proceso, y el cual no se había movido porque pues parecía que dentro del proceso solo se estaba peloteando el tema sin realmente avanzar. Entonces pues ahí fuimos planteando una estrategia para que ellos pudieran hacerse del bien inmueble, y en su momento se fue a hablar con los presidentes para pues comentarles la situación. Los presidentes de las juntas. De las juntas 1, 3, 1, 2 y 5, que son los que están involucrados dentro de todos los trabajadores, además de ir con la presidenta general. Okay. En ese momento, ellos alegaban una serie de irregularidades, empezando desde que fueron ellos despedidos a domicilio. Esto quiere decir que cuando ocurrió el suceso, acuden a la empresa de Ediciones de Arte Nacional, quien en ese momento estaba pasando por una crisis de embargos del SAT y del seguro y del banco, derivado de deudas, pues al parecer muy importantes. Y en su momento ellos acababan de ser embargados en una empresa que está al lado, pegada, por el SAT. Entonces, 3 días después, acude la Junta de Conciliación y Arbitraje. A mí ellos me comentaron eso en su momento, pero ahorita pues ya presentaron videos y demás que acredite que efectivamente estuvieron ahí personal de la Junta, en el cual pues los encerraron en las oficinas administrativas y los empezaron pues ahí a marear con palabras diciéndoles que pues tenían que firmar, porque si no, no les iban a pagar. Ahí se aprecia a los actuarios de la Junta y a personal que les decían que pues si ellos querían cobrar, tenían que hacer eso, porque si no se los iba a llevar el SAT y el seguro. Ellos tienen un video de aproximadamente 50 minutos en el cual acontece todo eso. ¿En dónde están actuarios? Ajá, actuarios. De hecho, para hacer un convenio y tenga validez, en primera se supone debe ser en las instalaciones de la Junta de Conciliación y Arbitraje. No en la sede del trabajo. No en la sede del trabajo, jamás. Y además deben estar quienes dan fe. Debe estar el secretario, el representante del trabajo y del capital, y sobre todo el presidente sancionador. En este caso, pues solo mandaron a personal a recabar las firmas. Okay. Y además a la empresa. Y además a la empresa. Esa es una falta. Es contrario a lo que dice la ley del trabajo, y en un momento dado es hasta susceptible de destitución, porque es algo que la ley no contempla jamás. Se supone que la ley es protectora del trabajador, Okay. y no del patrón. ¿Ese video ya fue exhibido y ya fue...? Fue exhibido en redes y una parte, pero la mayoría se está esperando para denunciarlo ante la Fiscalía Anticorrupción. Okay. Y a la Fiscalía ya sea General de la República o la que sea asignado por el despacho penal que está preparando todas las pruebas. ¿Son 2 vías distintas, la civil y la penal? Bueno, ahorita esto es en lo laboral. Lo que estamos hablando de las pruebas de los videos y de todo esto es vía penal, porque ya estamos hablando incluso de faltas que pudieran llevar a una conducta delictiva, y además es administrativo. Okay. ¿Y están acusando directamente a quién? Pues ahora sí que a quien resulte responsable, ¿no? Pero al final del día es a conciliación y arbitraje. ¿A toda la Junta? No, solo a los que participaron, porque quienes participaron lo hicieron a través de la institución. Okay. La institución por sí misma no lo hizo, sino que hubo personas que dieron determinadas órdenes. O sea, ¿son los que se presentan ahí o son los presidentes de la Junta también? Bueno, no, como tal no lo podemos afirmar, pero los que se presentaron es claro que alguien los envió. Okay. Y eso en su momento pues lo deberán responder ante las autoridades, ¿no? ¿Quién los envió? ¿Por órdenes de quién? Y todo eso, porque se identifica a las personas que están ahí. Okay. Pasa este proceso en donde los hacen firmar. ¿Sí firman todos? Firman todos y los asignan. Es aquí bien curioso porque firman todos y los asignan en 3 juntas distintas. La 1, la 2
y la 5. ¿Por qué? No sé. Ok. No, Se asignan. nunca se sabe por qué, aunque pasa algo bien, bien singular, porque conforme pasa el tiempo, existen 3 trabajadores, entre comillas, que están asignados a la Junta 5 y otros 3 que están asignados a la Junta 1. Esos 6 trabajadores en total siguen trabajando desde ese momento hasta la fecha. Ellos nunca dejaron de trabajar. Ellos son despedidos en febrero, el 3, ¿verdad? Sí, son despedidos el 3 de febrero. ¿De qué año? Del 2017. Ajá. Y el día 4 ya estaban trabajando dentro del inmueble con otra razón social y a puerta cerrada. Ok. Entonces, 6 trabajadores. 6 trabajadores. ¿Por qué es singular? Porque posteriormente y conforme pasó el tiempo, hace aproximadamente 4 meses, cuando ellos ya tenían la adjudicación hecha de forma legal, estos 6 personajes aparecen presentando unas tercerías de preferencia. ¿Qué significa eso para que lo entendamos? Las tercerías de preferencia es cuando una persona ajena alega tener un derecho sobre un bien embargado y solicitan tener la primicia respecto a su fruto. Ok. O sea, la Junta les adjudica a los trabajadores el embargo. A los trabajadores de la Junta 2. De la Junta 2. Sí. Pero los de la 1 y la 5 se Así presentan pidiendo que a ellos se les venda o sí. se les dé o... Se les agregue al proceso y se llame a una nueva almoneda. Esa es la finalidad. ¿Almoneda significa subasta o qué? Sí, cuando el bien inmueble es embargado, Ajá. lleva un proceso de ejecución Okay. que empieza obviamente con el embargo, posteriormente se tiene que rematar. Okay. Cada remate que hay se llama almoneda. Okay, perfecto. Entonces van avanzando y va bajando el valor. Y en un momento dado ¿Va bajando en lugar de subir? Sí, esa es la regla procesal. Digo, no se puede hacer ahí nada. Okay. Es la regla procesal. Sin embargo, en un momento dado o llega un postor y la compra, o los trabajadores se la adjudican. Okay. En este caso se la adjudicaron. ¿Los 52 trabajadores? No, solo los de la Junta 2, que son 37 trabajadores. Okay. Entonces, ya que se lo adjudican, pues tienen el problema de que no pueden habitarla porque están laborando de forma clandestina quienes los despidieron bajo otra denominación social. Okay. Entonces ellos acuden en estos años a hablar con los presidentes y comentarles de esa situación, que pues ¿qué hacen? Porque son adjudicatarios, pero no la pueden vender ni la pueden habitar. Uh-huh. Entonces en la Junta de Conciliación les dicen, pues ¿sabes qué? Véndela porque tienes que pagar un remanente de tu embargo de 16 millones de pesos. Entonces, los 16 millones de pesos son para pagarle a los trabajadores de la Junta 5 y de la Junta 1. Los de la Junta 5 y de la Junta 1, a excepción de estas 6 que comentamos, todos están de acuerdo, todos son uno. Entonces, esos 16 millones es para pagarles a todos, incluyendo a las 6. Entonces, pues pasa como año y medio, los trabajadores intentan venderla, consiguen varios interesados, pero llegan a verla y dicen, pues quiero entrar a verla. Entonces no pueden entrar porque pues ahí está trabajando una empresa. Okay. ¿Pero eso es legal? No, es totalmente ilegal. ¿Y entonces por qué no ha avanzado ahí? O sea, si es ilegal, o sea, ¿no pueden mandarle llamar a la policía o...? Es que el argumento de conciliación y arbitraje siempre fue que pues mientras ellos no pagaran los 16 millones, ellos no podían hacer nada. Entonces siempre era el tema de consíguete un comprador que pague los 16 millones, explícale, y ya cuando los pague, entonces ya los desalojamos. Eso es el camino jurídico. Ese era el camino jurídico. ¿Pero eso es legal? Pregunto. Es a criterio de la Junta de Conciliación. Es un criterio que la autoridad tiene. Así es. Yo he hablado con expresidentes, exsecretarios, y ellos comentan que en su momento ellos hubieran solicitado una inspección y al ver que había gente hubieran solicitado pues obviamente una intervención o una acción. Sí, porque ¿cómo puedo comprar una cosa que no puedo ver? Claro, sí, y esa fue una constante durante
casi 2 años. Pero aquí donde empiezan a brincar las cosas es cuando por fin encontraron al comprador idóneo que dijo, no me importa, yo la compro así, solo les pido entrar para verla. Entonces fueron todos los trabajadores, hablaron con el actual presidente de la Junta 2 y le comentaron ¿Cuál es su nombre? Del presidente, Carlos Rojano. ¿Rojano qué? Rivera. Okay. Sí. Entonces hablaron con él quedó de apoyarlos. Quedó de apoyarlos y de hecho también fue el abogado de la empresa que estaba adentro. Y quedaron que sí los iban a dejar entrar. Entonces cuando llegó el esperado día que venía el comprador, pues ya fueron los trabajadores a mostrarle el inmueble y cuando llegaron a mostrársela, pues le dijeron ahí, esto no es cierto, no se vende, te están engañando y pues los hicieron quedar mal delante del comprador y el comprador se sintió engañado y ya no la adquirió. Okay. Entonces de ahí, curiosamente, ingresan las seis tercerías que comentamos. Y de ahí, pues la actitud de la Junta empieza a ser bastante extraña, porque aparentemente la querían conceder. Ahí los trabajadores se estuvieron oponiendo porque jurídicamente ya no eran los tiempos. Cuando pasaron las tercerías en su momento fue en el año 2020. En ese momento ingresaron tercerías del SAT, del Seguro Social, del banco y todos los probables terceros interesados en este caso fueron notificados a través de dictos incluso a nivel nacional para ver si existía alguien que tuviera interés en el proceso, acudiera obviamente vía tercería a reclamarlo. Las tercerías se llevaron a cabo, lo cual duraron como 3 años porque primero se desahogaron en la Junta de Conciliación y posteriormente se fueron a amparo y las perdieron. Entonces, aquí lo extraño es que los propios trabajadores eran quienes las promovían. Entonces, pues al final del día el presidente las niega después de mucha presión, pero sorpresivamente dicta un acuerdo en el cual dice, bueno, como desde 2020 tenían ustedes que pagar y no pagaron, en 3 días tienen que depositar los 16 millones de pesos o de lo contrario se le revocará la adjudicación. Lo cual es una aberración jurídica. Primera, porque se están malinterpretando los artículos 973 y 974, que habla relativo ahora sí que al remate, y especifica que es facultad exclusiva de los trabajadores decidir si el inmueble se vende, se llama una nueva, o sea, me refiero a si se llama una nueva moneda para que se remate o se adjudique. En este caso es facultad única y los trabajadores decidieron adjudicársela. Okay. Entonces, hay otro artículo, el 771, que prohíbe al presidente actuar de forma oficiosa después de la etapa ejecutiva. Este proceso, por ser un convenio, nació de un convenio, entonces legalmente se encuentra dentro de la etapa ejecutiva, porque un convenio se eleva a categoría de sentencia. Entonces nació siendo sentencia, por lo tanto el presidente está impedido de él proveer por su cuenta, todo es instancia de parte. No puede el presidente mover el asunto como lo hizo, y sin embargo lo hizo. Okay. Lo que los trabajadores han denominado que están siendo víctimas de la ley de Herodes, porque realmente ellos están aplicando una legalidad que existe en su propia ley federal del trabajo. O sea, él creó su propia manera de actuar. Así es. Obviamente el artículo es claro. Incluso ese artículo, el 771, dice que en caso de hacer lo contrario, se hará susceptible a las responsabilidades administrativas o penales que pudieran surgir. Okay. ¿Y se lo han manifestado a la Secretaría del Trabajo? Tuvieron ellos una reunión. De hecho, desde inicio dijeron que ellos no tenían que ir con asesor. Entonces, sin embargo, sí se pudo. ¿Usted fue? No, los acompañó otro de los asesores, pero tampoco lo querían dejar pasar. Entonces, ya cuando fue, a pesar de que ellos solicitaron la cita con la Secretaria del Trabajo para exponerle a ella directamente el tema, resulta que cuando llegan, pues está personal de la Junta de Conciliación en la puerta de acceso
y adentro estaban los presidentes protagonistas de todo esto y los 6 trabajadores entrecomillados que referimos que no son trabajadores, pero que ahí están dentro de los expedientes. Okay. Obviamente, pues ya estaba todo preparado para preparar un argumento en el cual ellos no pudieran exponer a plenitud todo lo que me está platicando. Todo lo que le estamos comentando. Al final del día, pues no pasó, porque para empezar iniciaron los presidentes dando su versión y exponiendo Pero estaba ahí la secretaria del Trabajo. Ahí estaba la secretaria del Trabajo está enterada del tema, no a detalle, pero nosotros queremos que se entere a detalle. Uh-huh. Por ejemplo, ahorita presentaron los trabajadores una denuncia ante la Contraloría por esta situación, basados en la violación a estos artículos. Promovieron la semana pasada la inhabilitación administrativa del presidente, ya que ahorita pues anda con todo, anda promoviendo pues todo lo que sea contrario a ellos, a pesar de que dentro del proceso ellos no tienen contrincante. Es increíble porque en ese proceso todos los trabajadores son uno y no hay contraparte. Sin embargo, las resoluciones del presidente están en contra de ellos como si estuviera operando una persona de forma invisible. ¿Por qué? ¿A qué lo atribuye? Pues todos sabemos la historia. En realidad esto nació siendo un fraude procesal desde que los fueron a denunciar, a renunciar la Junta. Uh-huh. Fueron a despedirlos voluntariamente, porque ese es otro punto. Cuando fueron a despedirlos, los liquidaron en teoría con cantidades de renuncia, no de despido. Y les dijeron que era legal. Y entonces ni siquiera les mostraron los montos. Y cuando ellos firmaron, pues ya vieron que eran cantidades mucho menores. Porque si hubiera sido lo que a cada uno le correspondiera, ahorita estaríamos hablando de una cantidad como de 50 millones. Sin embargo, a todos les toca como 27 millones, más los trabajadores que no son trabajadores, hacen un total como de 30, 31 millones. Okay. ¿Qué va a pasar, abogado? Pues miren, ahorita la intención, como se ha dicho, tenemos conocimiento que existe una línea de protección hacia ellos abajo del gobernador. ¿Quién? No sabemos quién, solo nos han dicho que gente de abajo está mal informándolo y plantean el tema como... O sea, gente de abajo del gobernador, o sea, estamos hablando también de una gente poderosa. Debe de ser, no nos han dicho nombre, pero sí nos han comentado que esta gente prácticamente es quien está cuidando todo esto, porque incluso por lo que nos han dicho, le dicen al gobernador que los trabajadores buscan fines políticos, que los estamos asesorando queremos... que estamos lucrando con ellos, cuando al día de hoy no les hemos cobrado ni un solo peso por esta labor que estamos haciendo, porque de no haber recibido nuestra asesoría, pues ellos ya prácticamente estarían en la lona desde hace mucho tiempo. Ok. Quieren, o sea, alguien los está protegiendo al señor Luis Landín. Exactamente. ¿Él es el propietario? Es el propietario de varias empresas, que en conjunto, pues, le pongo dicho de los trabajadores y algunas pruebas que ya me han referido. Existía una deuda en 2017 de 400 millones de pesos al SAT, al Seguro Social, a cargo de todas estas empresas, que en su momento fueron declaradas como no localizadas o como inactivas, y pues esos montos ya ahí se quedaron, y usándose a los trabajadores como escudo para lograrse eso, porque dentro de ese tiempo la empresa además siguió operando en forma clandestina. O sea, iba alguna autoridad a querer embargar y cerraban el acceso y les decían que ahí no había nadie. Entonces, cuando pasaban a ingresar a ver si era cierto, dentro del inmueble hay una puerta que comunica los dos inmuebles, y del número 39 al 20, que son las que están juntas, se pasaban de un lugar a otro. Entonces entraba la autoridad y no veía a nadie, aunque estuvieran las máquinas prendidas. Se iban y seguía la producción, mientras ellos afuera, pues despedidos. O sea, ¿usted refiere que es un fraude procesal desde el principio? Es un fraude procesal porque es... ¿Cometido por quién?
Pues exactamente la que está plenamente vinculada es la Junta de Conciliación y Arbitraje, porque pues obviamente si ellos les dicen no vamos a hacerlo, no pasa nada. El problema es que acuden a las instalaciones a despedir a los trabajadores. Pero ¿están coludidos con quién? ¿Con quién? ¿Con el dueño? Pues digo, sin atreverme a mencionarlo, pues es claro, porque si los trabajadores ignorantes de la ley en ese momento llega la Junta de Conciliación y les dicen ustedes tienen que firmar esto, pues obviamente encerrados en la oficina del patrón, ellos firmaron todo lo que les dijeron. Okay. Sin asesoría, sin decirles qué conceptos les tocaban. Y hay otra situación que es todavía más grave por parte de Conciliación y Arbitraje. Y eso sí está el expediente ahí para que lo revise quien considere, pero hicieron un emplazamiento a huelga en el año 2015. Si se relaciona con otras situaciones que fueron aconteciendo, se creó la persona moral que quedó habitando ahí en el inmueble cuando ellos fueron despedidos. Empezó un emplazamiento a huelga con el cual las autoridades SAT y Seguro Social ya no podían entrar porque había una bandera negra y roja en la entrada que decía que había una huelga. Sin embargo, los trabajadores fueron despedidos en el año 2017 y esa huelga se prorrogó hasta 2022, sin personal ya. ¿Cómo es posible que la Junta, si una huelga no tiene trabajadores, sigan cuidando un emplazamiento que, dicho sea de paso, está cuidando un inmueble? Pero además nos han referido a la autoridad que en Querétaro no ha habido huelgas en los últimos 10 años, ¿no? Un tema así. Exacto. Pero bueno, eso fue en 2017, pero no estallaba. Estaba el amago de estallar. ¿Era otra estrategia? Sí, es otra estrategia, porque iba el SAT, iba el seguro, iba el banco, iban todos los acreedores y se encontraban con la bandera y les decían aquí no puedes pasar porque hay una huelga, obviamente respaldada y protegida por Conciliación y Arbitraje. Entonces eso está dentro del expediente, no es invención, no es desprestigio, ahí está el expediente. O sea, lo que me está diciendo es que el presidente de la Junta sí actúa de manera muy favorable al patrón. Pues miren, lo hemos constatado en este expediente y ha habido otros temas incluso del cual tenemos conocimiento, en el cual se puede ver algunos negocios que han operado desde ahí. En ese caso lo que nos preocupa es este caso en particular, pero ¿qué explicación puede haber de un emplazamiento a huelga que en 2017 fueron despedidos todos, ya no había personal? ¿Y cómo es posible que se haya llevado 5 años más emplazando sin personal? Y hay otra situación. El actuario que notificó el 95% de esas, ahora sí que de esas notificaciones en ese periodo, fue el que actualmente es presidente de la Junta 2. ¿Quién es? Es la misma persona, Carlos Rojano Rivera. Eso se puede apreciar dentro del expediente, no es desprestigio, no es hablar mal, está ahí en el expediente, ahí se puede ver. Y ese expediente se extinguió por los trabajadores, porque ellos se dieron cuenta en 2022 a finales que estaba pasando esta situación. Entonces metieron una promoción informando a la Junta que justamente eso, que cómo era posible que se estuviera emplazando si ellos estaban despedidos desde 2017. ¿Qué le pedirían al gobernador? Le pedimos pues que revise el tema, que le pida a expertos que analicen el expediente y que hagan pues ahora sí que una auditoría también a los expedientes, porque este expediente en el caso particular de ellos se ha movido con una prontitud exagerada, a diferencia de más de 1000 expedientes que tienen rezagados y parados, en el cual muchos trabajadores no cobran. Es bien fácil, cualquier expediente para que den una fecha a otra, sin problema pasan 3-4 meses. Las notificaciones puede no estar notificado en años y no les preocupa nada. Hay unos asuntos de embargo en términos, podríamos decir, similar, que no los mueven. ¿Por qué mover este asunto en el cual no hay contraparte? No hay contraparte y están operando como si hubiera una contraparte. De hecho, a ellos les quitaron la adjudicación
en base a una promoción que mete el dueño de las empresas. Tenía desaparecido años y como les dieron 3 días, metió una promoción solicitando que en virtud de que no habían depositado en los 3 días los 16 millones de pesos, se les hiciera efectivo el apercibimiento y se les revocara la adjudicación. Y el presidente acuerda y ni siquiera se atreve a mencionar su nombre. En su acuerdo dice, no podemos dejar de lado una promoción de la parte demandada, cuando no hay parte demandada en el expediente. Quien solicita se haga efectivo y entonces se hace efectivo y se tiene por no adjudicado. El promotor de esa promoción, de nombre Luis Landín, apoderado de Ediciones de Arte Nacional, que es la persona que incumplió el pago de ellos en 2017. Entonces, ahí es donde viene la queja. ¿Por qué ese favoritismo? Porque además cuando a ellos les solicitan que depositen los 16 millones de pesos, hay 2 acuerdos previos, en el cual en uno decían que era 15 millones 200 mil pesos y en otro decían que eran 15 millones 850 mil pesos. Entonces los trabajadores le piden al presidente que les especifique si es una cantidad o es la otra, porque había 2 acuerdos con cantidades distintas. Y además le piden que les diga cómo hacer el pago, porque no es una cantidad como que se llegue y se ponga en la mesa. Pues no. Simplemente guarda silencio y no le responde, y sí acuerda la promoción en la cual les piden se les quite la adjudicación, sin tener contrincante. Entonces, pues creo que es bastante obvia la actitud. Y pues sí necesitaríamos que gente del gobernador experta en el tema haga una auditoría sobre los expedientes en general y en este tema en particular, para que vean las ilegalidades procesales que están ocurriendo ahora sí bajo el arbitrio de esta autoridad que lo está manipulando.